¿Alguna vez se han puesto a pensar en lo que hay detrás de una mirada? ¿Qué es lo que se guarda tras la profundidad que invade los ojos ajenos y en la que pocas veces nos detenemos a reflexionar? ¿Cuánta oscuridad puede haber detrás? ¿Cuánta maldad y cuántos deseos ocultos camuflajeados en una fachada de aparente normalidad? Óscar García Guzmán caminaba por las calles de su ciudad. Trabajaba como guardia de seguridad y era estudiante de psicología. Quien se encontraba con él por la acera o en el transporte público difícilmente podía sospechar de lo que era capaz. El día de hoy hablaremos de un caso que ha marcado los anales criminales de México en los últimos tiempos. Un relato repleto de hechos que continúan impactando a quien los escucha y que nos llevan a preguntarnos hasta dónde puede llegar la maldad humana. El 24 de octubre de 2019, en la ciudad de Toluca, Estado de México, unos minutos antes de las 9 de la noche, los padres de Jessica la esperaban afuera de la universidad. Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela, de 23 años, estudiante de psicología en la Universidad Tecnológica de Toluca y madre soltera de un bebé de 10 meses de edad, llamó a su madre para decirle que esa noche iba a salir, pero colgó a los pocos segundos. Luego envió un mensaje de texto en el que les decía a sus padres que no se preocuparan, que estaba con Óscar. En ese momento, el señor Jaramillo pensó que su hija se refería al padre de su nieto, la expareja de Jessica de nombre Óscar, pero no dejaba de resultar extraño, pues Jessica ya no veía al padre de su hijo. Además, por lo general, la rutina de Jessica no cambiaba. La joven se hacía cargo de cuidar a su pequeño hijo y de asistir a la universidad, por lo que, al salir, regresaba lo antes posible a la casa de sus padres, lugar en el que vivía. Incluso, como parte de esta rutina, su papá iba a recogerla diariamente a la facultad. Para los padres de Jessica había algo que no cuadraba, así que decidieron marcarle a su hija para saber si todo estaba bien. Le marcaron en repetidas ocasiones, pero ella no contestaba y tras varios intentos, el celular mandaba directamente al buzón de voz. Esto, en definitiva, los preocupó y les hizo pensar que su hija podía estar en peligro. El papá de Jessica trató de hacer memoria y recordó que su hija le había mencionado hace unos meses que un compañero de la universidad le provocaba temor, pues se percató de que en diversas ocasiones él la veía fijamente y lo llegó a descubrir caminando tras de ella algunas veces. Este recuerdo causó gran preocupación e incertidumbre en su familia. En esos instantes, el hermano mayor de Jessica revisó si las ubicaciones de su hermana se habían registrado en su cuenta de Google, y para su asombro, así fue. La última ubicación quedó marcada en la colonia Villa Santín, a casi 2 kilómetros de la universidad en la que estudiaba la joven. Inmediatamente se dirigieron hacia allá. Tocaron puertas, preguntaron a vecinos, hasta que dieron con la casa de la calle Ponciano Díaz 136, domicilio en el que les dijeron vivía un hombre con un comportamiento extraño y cuya descripción física coincidía con la del compañero de universidad de Jessica que la acosaba. Tocaron una y otra vez, pero no obtuvieron respuesta. A la mañana siguiente, el viernes 25 de octubre, el padre de Jessica y otros familiares se presentaron en la fiscalía para denunciar la desaparición de la joven. Sin embargo, como en tantos otros casos, las autoridades les dijeron que no podían comenzar una investigación hasta que transcurrieran 24 horas desde que se tuvo el último contacto con Jessica. Pero, gracias a la presión ejercida por la familia, la noche de ese viernes se emitió la ficha de búsqueda. Pese a esto, seguían sin tener alguna noticia de Jessica. La madrugada del 26 de octubre, la familia Jaramillo decidió quedarse toda la noche frente al domicilio de la calle Ponciano Díaz. Inicialmente fueron acompañados por un policía de investigación y 4 policías municipales. La idea era insistir hasta que Óscar García Guzmán, quien vivía en esa casa, respondiera. No obstante, esto no sucedió, por lo que los policías se fueron del lugar, pero la familia se quedó, dispuesta a no desistir.
Ya por la mañana volvieron a tocar y a gritar para que Óscar saliera, hasta que finalmente, luego de unos minutos, el hombre de 28 años, de aproximadamente unos 70 de estatura y voz aguda, salió y les gritó enfurecido que se fueran, que no había nadie más en su casa y que él no conocía a ninguna Jessica. No así, ellos se quedaron frente a la casa de Óscar García Guzmán por 3 días más, convencidos de que él había visto a su hija, pues la última ubicación del celular de Jessica se registró en esa calle. La tarde del sábado 26 de octubre de 2019, la familia de Jessica hizo un aterrador descubrimiento. Al tratar de vigilar cada uno de los movimientos que se percibían desde fuera de la casa, lograron ver en una de las ventanas a una mujer, que, sin lugar a dudas, era Jessica. La joven de 23 años tenía un desconcertante aspecto, pues, en palabras de sus familiares, se veía rara, ida, como si no fuera ella y no estuviera consciente. Tiempo después se sabría que Óscar hacía uso de un medicamento con efectos sedantes para inhabilitar a sus víctimas. Llenos de impotencia, se dirigieron nuevamente a la fiscalía para informar de lo que habían visto. Para ese punto, el proceso por la denuncia de desaparición ya había comenzado, pero, de acuerdo con el testimonio de la familia Jaramillo, la actitud de las autoridades era, en general, pasiva e indiferente. Aquel 26 de octubre, al presentarse ante las autoridades, se encontraron con una barrera más. Los funcionarios les señalaron que mientras no contaran con una orden de cateo, no podían hacer nada, pues estarían violando la ley. Por lo que, otra vez, los familiares de Jessica se veían atados de brazos ante el inminente peligro que envolvía la vida de su hija. Con una negativa más y llenos de desesperación, los Jaramillo volvieron al domicilio de Óscar para hacer guardia una noche más. Pero, pese a todos sus esfuerzos, no obtenían una respuesta del despiadado hombre al que vigilaban. Al día siguiente, el domingo 27 de octubre, Óscar salió del domicilio junto a un perro con toda la intención de atemorizar a los familiares de Jessica y con una actitud totalmente amenazante. Pero los Jaramillo no se irían sin su hija. Para su asombro, el lunes 28 por la mañana, Óscar García Guzmán salió de su casa demasiado arreglado, algo que, según sus vecinos, era completamente inusual en él, pues por lo general se le veía siempre vestido del mismo color y sin mayor cuidado en su aspecto. Lo que en esos momentos desconocían era que Óscar iba camino a la fiscalía para rendir su declaración sobre la desaparición de Jessica. En su declaración, Óscar admitió que sí conocía a Jessica y que la noche del 24 de octubre la joven había estado en su casa, pero que, tras unas horas juntos, él la acompañó a tomar un taxi y desde entonces no supo nada de ella. Partiendo de estas declaraciones en las que Óscar confesó tener un vínculo con Jessica, las autoridades solicitaron una orden de cateo misma que se haría efectiva hasta el miércoles 30 de octubre. Mientras tanto, los Jaramillo continuaban firmes afuera de la casa de Óscar, observando todo lo que les era posible. Al llegar de la fiscalía, el hombre entró al domicilio y salió un rato después, llevando puesta otra ropa, una gorra y una mochila. Cuando pasó frente a ellos, que lo estaban grabando, saludó cínicamente a la cámara mientras se alejaba del lugar. Lo que no imaginaban era que Óscar García Guzmán estaba huyendo. El 30 de octubre se efectuó el cateo en el domicilio de Óscar García Guzmán, extendiéndose hasta la madrugada del 1 de noviembre. Finalmente, las autoridades pudieron ingresar a la casa ubicada en la calle Ponciano Díaz 136 en la colonia Villa Santín de la ciudad de Toluca, domicilio en el que, según vecinos de la zona, Óscar vivió por poco más de 10 años. Lo que hallaron en ese sitio superaba las más terribles expectativas. Dentro del baño de la casa fue encontrado el cuerpo de Jessica Jaramillo. Este descubrimiento terminaba con todas las esperanzas de los familiares de la joven madre y estudiante, y, lamentablemente, ese hallazgo no sería el único. En una libreta perteneciente a Óscar García, las autoridades encontraron algunas anotaciones que indicaban que, en el patio, él había sepultado algo tiempo atrás. Cuando los funcionarios comenzaron la revisión, específicamente en ese espacio, la casa de una de las mascotas de Óscar llamó su atención, pues parecía que la tierra debajo de esta había sido removida. En ese lugar descubrieron los cuerpos de 2 mujeres más.
Cabe mencionar, ya que fue un hecho relevante para la investigación, que en el domicilio se encontraron las 4 mascotas de Óscar, un gato y 3 perros, mismos que quedaron bajo resguardo de la Fiscalía. A partir de los lamentables hallazgos, una orden de captura fue emitida y comenzó la búsqueda de Óscar García Guzmán, quien, ante la mirada desesperada de los padres de Jessica, se había fugado unos días antes. El 28 de octubre, Óscar García publicó en su perfil de Facebook 3 fichas de desaparición correspondientes a 3 mujeres: Adriana González Hernández, Marta Patricia Nava Sotelo y Jessica Guadalupe Jaramillo. Recordemos que, para ese momento, las autoridades aún no llevaban a cabo el cateo en el domicilio de este individuo. Más adelante, las autoridades corroborarían que las mujeres de las fichas publicadas por Óscar García Guzmán eran algunas de sus víctimas, es decir, antes de ser considerado sospechoso en la desaparición de Jessica Jaramillo y, por lo tanto, antes de que se descubriera lo que ocultaba en su domicilio, el hombre de 28 años exponía implícitamente sus terribles crímenes. Cuando la policía descubrió el perfil de Óscar, quien para esos momentos ya era llamado el monstruo de Toluca, una gran cantidad de medios de comunicación tenían la mirada fija sobre él, esperando que diera la más mínima señal por medio de sus publicaciones. El caso conmocionaba al país y García Guzmán se había convertido en uno de los hombres más buscados por ese entonces. Su fotografía inundaba los noticieros y las redes sociales, y sumado a todo esto, la indignación de la sociedad crecía conforme se conocían más detalles de la investigación. Todo el movimiento que se estaba generando y, por supuesto, la atención en torno a su deleznable conducta parecía no disgustarle al asesino. Poco después de haberse iniciado la búsqueda, Óscar hizo una nueva publicación. En esta amenazaba con cometer más crímenes si les hacían daño a sus mascotas y se burlaba de las autoridades, señalando que todos los días se había conectado a internet desde un mismo lugar y ni así daban con él. En dicho texto hizo también una inquietante confesión, pues aseguró que sus víctimas no eran 3, sino 6. Los días pasaban y Óscar García Guzmán no era encontrado. Sus publicaciones continuaban y en varias de ellas se jactaba de ser una persona muy inteligente, manteniendo su actitud retadora ante las autoridades y haciendo confesiones cada vez más reveladoras. En su publicación titulada Confesiones de un asesino en serie, realizada el día 30 de noviembre de 2019, Óscar García Guzmán relató que había escapado por la azotea poco antes de que las autoridades ingresaran a su domicilio el 30 de octubre y que 1 hora y media antes de que se iniciara el registro, Jessica aún se encontraba con vida en el domicilio. Esto cabe aclarar según su versión. En esta publicación también dio algunos detalles de su declaración en la Fiscalía, afirmando que la funcionaria con la que se presentó era la misma que tomó su declaración en el caso de Marta Patricia Nava Sotelo, otra de las mujeres desaparecidas que fue encontrada en su casa. Dicho de otra forma, Óscar ya había estado ante las autoridades antes de la desaparición de Jessica Jaramillo. Había pasado ya poco más de un mes desde que se perdió el rastro de Óscar García Guzmán. La Fiscalía del Estado de México ofrecía una recompensa de hasta 300,000 pesos a quien aportara información útil para su captura, pero continuaban sin una pista certera y las autoridades temían que el sujeto actuara de nuevo. Sin embargo, los días de libertad de García Guzmán estaban contados, pues no vislumbró que su constante presencia en la red le jugaría en contra. Una mujer que jugó un decisivo papel en la captura de Óscar fue la activista mexicana Verónica Villalbazo, mejor conocida como Frida Guerrera. Frida ha declarado en varias ocasiones que la publicación que hizo Óscar García Guzmán el día 28 de octubre le causó una gran molestia, pues vive muy cerca de la zona de los hechos y desde que el caso de Jessica se dio a conocer, lo siguió muy de cerca y estuvo en contacto con los familiares de la joven, por lo que la arrogancia y cinismo de García Guzmán la llenaron de indignación. A causa de esto, la activista escribió una columna en su blog en la que se refería a él como un donadie, lo llamó escoria e incluso lo retó a buscarla.
Pero Frida no se detuvo ahí. Comenzó a colocar carteles con la ficha de búsqueda del feminicida por toda la colonia Villa Santín. Todo esto buscando provocar a Óscar para que cometiera un error y lograran capturarlo. Las acciones de Frida Guerrera surtieron efecto. El 20 de noviembre recibió el primer mensaje de Óscar. En este le decía con palabras ofensivas que le había mandado un inbox y que cuando lo leyera sabría que era él. Esa sería la primera de varias comunicaciones entre Frida Guerrera y Óscar García Guzmán. El asesino le dio detalles específicos de las atroces acciones que había perpetrado y le mencionó la existencia de una libreta negra en la que registró pormenores de sus delitos. Además, le mencionó características de la casa de Villa Santín que solo él podría conocer y le dijo dónde había dejado algunas de sus pertenencias, como su mochila con los artículos de entrenamiento para Krav Maga, disciplina especializada en la defensa personal y de la que Óscar era un asiduo practicante. Frida le preguntó a García Guzmán qué era lo que quería y su respuesta, aún hasta hoy, es motivo de análisis y reflexión para algunos. Óscar respondió que quería saber dónde estaban sus mascotas, pues dijo que lo necesitaban. Ya establecido el contacto, Frida Guerrera informó a las autoridades del Estado de México de lo que estaba sucediendo y en conjunto idearon una estrategia para mantener el vínculo con Óscar y así poder rastrearlo. Como parte del plan, la activista comenzó a darle poco a poco información de sus mascotas, asegurándole que estaban bien y enviándole fotografías y videos de su estado, cuidando siempre no informar más de lo necesario para mantenerlo interesado. Entre otras cosas, García Guzmán le dijo a Frida que le haría lo mismo que hizo antes con otras mujeres. Le preguntaba si ya se había enamorado de él y le aseguró que era fácil cometer sus crímenes porque las mujeres siempre se dejaban enredar. Volviendo al tema de las mascotas, Frida y las autoridades se percataron de que uno de los perros era el que mayor interés despertaba en él, por lo que omitieron toda información al respecto. Al darse cuenta de que sus mascotas estaban enjauladas, García Guzmán se exasperó y le dijo a Frida que cometería otro crimen. La situación parecía complicarse y la tensión se acrecentaba cada vez más, pero solo era cuestión de tiempo para que la búsqueda finalizara. Dentro de las impactantes confesiones que el sujeto le hizo a Frida Guerrera antes de su captura, estaban el asesinato de su propio padre, así como de más mujeres que, lamentablemente, encontraron en su camino a Óscar García Guzmán. Días después de iniciada la comunicación entre Frida y Óscar, las cuentas del entonces presunto asesino fueron canceladas, por lo que la activista se comunicaba con él a través de correos electrónicos. El 6 de diciembre de 2019, estos intercambios y otras de las acciones implementadas para encontrarlo por fin dieron resultados. Como parte del monitoreo que mantenían las autoridades de la Fiscalía del Estado de México, se descubrió que Óscar se comunicaba constantemente con su madre y con un abogado allegado a su familia. Estas comunicaciones se ubicaron en diversas poblaciones del estado, como San Nicolás Tolentino, San José Guadalupe o Zacatipán y Totoltepec, pero unos días después García Guzmán fue rastreado en otros sitios, en las colonias San Rafael y Tabacalera. Precisamente en esta última, una de sus llamadas fue rastreada en la calle París número 12, domicilio registrado a nombre de familiares directos de Óscar. A pesar de contar con todos estos datos, no se lograba ver a García Guzmán en alguna de las ubicaciones. El mes de diciembre comenzó y para este punto los investigadores contaban con una importante cantidad de datos sobre las posibles ubicaciones de Óscar y a la par de la comunicación que la activista Frida Guerrera mantenía con él, se realizaban distintos operativos en el Estado de México y áreas vecinas. Alrededor de las 3:30 de la tarde del viernes 6 de diciembre de 2019, más de 30 días después de mantenerse prófugo de la justicia, Óscar García Guzmán fue capturado. El hombre de 28 años fue interceptado mientras comía en una tortería de la Ciudad de México. Al verse acorralado, García Guzmán opuso una fuerte resistencia y 6 agentes tuvieron que intervenir para arrestarlo. En esos momentos, Óscar llevaba consigo unos dulces que, aseguró, estaban envenenados, e intentó comerse uno, pero los policías se lo impidieron.
Óscar García Guzmán, denominado popularmente como el Monstruo de Toluca, fue detenido y trasladado al penal de Almoloya de Juárez, en donde su proceso legal comenzaría. Lo que muchos se preguntaban durante los días de búsqueda y la posterior detención de Óscar García Guzmán era quién era él, de dónde había surgido un hombre que en sus publicaciones irradiaba crueldad y fascinación por la atención pública. ¿Quién era el denominado Monstruo de Toluca? Es poco lo que se sabe de la vida de Óscar García Guzmán, más allá de que nació en el año 1990, que a la fecha de los hechos era estudiante de psicología en la Unitec y que había trabajado como guardia de seguridad privada, además de ser practicante de Krav Maga. Con base en algunas de sus declaraciones, se infiere que sus oscuros y perversos deseos habrían nacido o se habrían madurado en su juventud, siendo su padre su primera víctima. Un aspecto de su personalidad que llama la atención es su apego y profundo interés en los animales, contrario a lo observado en otros casos de asesinos seriales. Feggy Ostrowski, licenciada en Psicología, maestra en Trastornos de la Comunicación por la Universidad de Northwestern y doctora en Biomedicina por la UNAM, señaló que este vínculo con los animales podría explicarse con la posición de sumisión de estos y el papel de protector que él podía ejercer. Todo ello derivado de un narcisismo patológico identificable en Óscar García Guzmán. La especialista señala que, en muchos de los casos, una psicopatía se va desarrollando cuando hay historias de negligencia familiar, cuando los padres no se involucran, son indiferentes y violentos. En su opinión, algo debió haber ocurrido durante la infancia de Óscar que detonó en el asesinato de su padre, llevado a cabo por él mismo a la edad de 16 años. La doctora Ostrowski define a Óscar como narcisista, violento y manipulador, como un sujeto que trataba de vincularse con personas físicamente débiles que podían estar en búsqueda de protección y a quienes estudió y manipuló para sus intereses. Óscar había vivido solo por varios años, no obstante, mantenía una dependencia económica con su madre, quien le depositaba dinero periódicamente para la colegiatura de la universidad y otros gastos. Aunque existía esta dependencia, su relación con ella no era buena, e incluso muchas de las veces en que se refirió a su mamá, lo hizo con desprecio y palabras ofensivas. Frida Guerrera, la valiente activista que mantuvo contacto con el feminicida por más de 2 semanas, es también pasante en psicología y durante el proceso apuntó que Óscar es un sujeto ávido de atención y lleno de mucha ira, quien, de haber vuelto a su zona de confort, habría cometido muchos crímenes más. Luego de su captura, Óscar García Guzmán aceptó haberle quitado la vida no únicamente a las 3 mujeres encontradas en su domicilio, sino también a una 4ª joven y al padre de esta. Como lo he mencionado anteriormente, la primera víctima de Óscar fue su propio padre. Esto se sabría por vez primera en una llamada que el asesino sostuvo con su madre desde prisión. En esta, él le confesaba sin detalles lo que había hecho 12 años atrás. Durante el desarrollo del proceso, esta confesión sería confirmada en sus declaraciones. Fue en 2012 cuando Óscar conoció a Mónica Chávez en una preparatoria del municipio de Otzolotepec, en el Estado de México. Óscar se interesó en ella y comenzó a buscarla. Luego de haberse ganado cierta confianza y comenzar una corta relación, él le quitó la vida cuando ella ya no estaba dispuesta a verlo. El 10 de septiembre de 2012, García Guzmán se dirigió a la casa de la joven y cuando ella lo ignoró y se fue, él ingresó a su domicilio por la ventana del baño, sin imaginar que dentro estaba el señor Tomás, padre de Mónica, quien, al sorprenderlo, lo invitó a sentarse y platicar sobre lo que estaba sucediendo, pero sin el más mínimo rastro de piedad, terminó con él, llevándose consigo a su hija una vez que ella llegó y encontró la terrible escena. Óscar mantuvo recluida a Mónica por varios días, hasta que el 27 de septiembre puso fin a su vida. Marta Isabel Velázquez, madre de Mónica, afirma haberle hecho saber a las autoridades que sospechaba que Óscar García Guzmán tenía a Mónica.
e incluso declara haberles proporcionado el domicilio del sujeto, pero asegura que nunca le creyeron, pues la versión que ellos sostenían era que Mónica había terminado con la vida de su padre al intentar defenderse de una agresión y que luego había huido. Los restos de Mónica fueron encontrados por sus familiares en una fosa común en diciembre de 2019. Adriana González Hernández tenía 27 años. Era estudiante de psicología en la Universidad de Insurgentes de la ciudad de Toluca. Adriana desapareció el 24 de marzo de 2017 al salir de su casa ubicada en la colonia El Ranchito, en Toluca de Lerdo. Con base en declaraciones de familiares de la joven, unos días antes de su desaparición, mientras la familia se encontraba reunida, ella les presentó a su novio. Este era Óscar García Guzmán. Óscar N., como fue identificado por las autoridades, confesó haber terminado con la vida de Adriana hasta febrero de 2018. El cuerpo de la joven estudiante fue uno de los encontrados en el domicilio del feminicida. Abogada y estudiante de criminología, Marta Patricia Nava Sotelo, de 25 años, desapareció el 9 de febrero de 2019 en Huixquilucan, Estado de México. Patty, como la llamaban sus más allegados, trabajaba para poder solventar los costos de su carrera profesional. Ese sábado 9 de febrero, cerca de las 16 horas, salió de su casa avisándole a su madre que regresaba pronto, pero jamás lo hizo. Marta Patricia había compartido con su familia el temor que sentía, dado que desde hacía algunos meses creía que alguien la perseguía en una camioneta negra a la que vio en varias ocasiones, e incluso tomó fotografías de las placas de dicho vehículo, pero por las diversas actividades que realizaba a diario, olvidó compartirlas con sus familiares. La familia de Patty ha señalado que Óscar N. los ubicaba, pues su mamá rentaba una casa cerca de su domicilio. Ellos consideran que él había visto a Marta Patricia en diversas ocasiones por la zona, por lo que creen que era precisamente él quien la perseguía. El día de su desaparición, al ver que no regresaba, sus familiares estaban sumamente preocupados, pues ella nunca se ausentaba sin avisar. 3 días después, Patty les llamó, pero ella no parecía la misma. Su tono de voz alertaba a angustia y desesperación, y les avisaba que se dirigía al estado de Hidalgo. Sin embargo, su familia está segura de que esto no sucedió. Para ellos, Marta Patricia siempre estuvo en el domicilio de Óscar, pues fue justamente esa dirección la que se registró en la última ubicación del celular de Patty. La familia, que ya había acudido antes con las autoridades, lo hizo nuevamente para informarles del dato de la ubicación, pero los funcionarios les dijeron que una orden de cateo tardaría varios días en emitirse, por lo que, como en el caso de Jessica Jaramillo, algunos familiares de Marta Patricia se dirigieron al domicilio de Óscar para preguntarle por ella, pero este lo recibió con una actitud agresiva, les dijo no saber nada e inclusive llamó a la policía. Los elementos policiales, que sí acudieron al lugar, les pidieron a los familiares de Patty que se fueran y les hicieron un reporte por intento de allanamiento de morada, pese a que se les explicó el por qué estaban allí. Posteriormente vendría la citación para que Óscar García Guzmán se presentara a declarar por la desaparición de Marta Patricia. En sus declaraciones afirmó conocerla, pero negó saber algo sobre su paradero. Unos días después, se cumplimentó la orden de cateo derivada de las denuncias de la familia de Patty, pero cuando la casa fue revisada, no se registró el patio trasero. Pasarían más de 6 meses para que se hicieran los terribles descubrimientos en ese lugar. Marta Patricia Nava Sotelo fue una de las mujeres encontradas en el patio del domicilio de Óscar N. Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela, la joven por la cual fue destapado el horror que se ocultaba en el número 136 de la calle Ponciano Díaz, era una hija cariñosa, amorosa madre y estudiante comprometida. Al momento de los hechos, era alumna de la licenciatura en Psicología de la Unitec y planeaba especializarse en Psicología Educativa, pues estaba convencida de que la educación de los niños debía mejorar. Lamentablemente, fue en la universidad en la que estudiaba en donde se encontró con el sujeto que pondría fin a su vida. Contrario a lo dicho en algunos medios de comunicación, Jessica no era novia de Óscar N.,
todo lo opuesto. Ella le temía y le había contado a su familia que no le gustaba la forma en que la veía y las cosas que le decía. Por esta razón, llegó a pedirle a sus padres que la cambiaran de universidad. El 24 de octubre de 2019, día en que desapareció, sus padres la llevaron a la escuela, como de costumbre, pero desgraciadamente, ese sería el último día que la verían. Por la noche, aproximadamente a las 21 horas, cuando fueron a recogerla, Jessica no salió y a partir de esos momentos comenzaba un terrible calvario para su familia. El 30 de octubre, día en que se llevó a cabo el cateo en la casa de Óscar García Guzmán a causa de la desaparición de Jessica, la joven de tan solo 23 años fue encontrada sin vida en el lugar. Hasta septiembre de este año 2021, Óscar García Guzmán había recibido 2 sentencias, la primera de ellas de 12 años y 6 meses por el delito de violación contra una compañera de universidad en septiembre de 2018, delito que salió a la luz una vez que fue capturado. Cabe señalar que se ha informado que esta sentencia sería apelada por la Fiscalía del Estado de México, al considerarse que el castigo por tal acto debe ser más riguroso. La segunda sentencia es de 17 años y 6 meses, por su participación en la desaparición de Jessica N. En este caso, además, le fueron establecidas multas de 105,612 pesos y 46,800 pesos por reparación de daños. Además de dichas sentencias, el denominado monstruo de Toluca enfrenta 3 procesos por feminicidio y uno más por el homicidio del padre de una de sus víctimas. Actualmente, Óscar García Guzmán se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle. El protagonista de este caso no es Óscar García Guzmán, sino las mujeres y hombres cuyas vidas terminaron a manos de un individuo que necesitaba ser visto y que fue capaz de cometer las más viles acciones para lograrlo. Nombres e historias que deben ser recordadas y que deben recibir justicia.